Me llamo Elodie Marks y, desde que tengo memoria, nuestras cenas familiares han sido como una prueba silenciosa. Estaba en la entrada de la casa de mis padres en Chicago, con los brazos rígidos alrededor de la bolsa que había llevado al otro lado del país. La casa aún olía a calabaza asada, canela y un toque de cera para pisos, la mezcla característica de mi madre, que no había cambiado desde la infancia. La pesada mesa de roble brillaba bajo la misma luz ámbar de cada día de Acción de Gracias desde que tenía 12 años. Si nos miraras desde fuera, verías una típica familia estadounidense: el padre cirujano, la madre de voz suave, las dos hijas que volvían a casa para las fiestas. Pero siempre hay algo más frío bajo los rituales. Papá trinchó el pavó con manos firmes, aún metódico después de todos sus años en cirugía. Sienna, mi hermana menor, flotaba por la cocina con un vestido de seda color crema, tomando fotos del pastel que nunca comería. Ya las publicaba para un mundo que parecía quererla tanto como mamá. Mamá acomodó los platos, enderezando cada tenedor hasta que quedó perfectamente alineado, sin mirarme ni una sola vez a los ojos. Tomé mi asiento de siempre, el tercero desde la ventana, desde donde podía ver caer las hojas y fingir que estaba en otro lugar. Sienna llenó su vaso de agua con gas y empezó a hablar de un brunch de networking en Los Ángeles, algo sobre moda digital y vistas desde azoteas. Papá escuchaba con una sonrisa un poco forzada. Me quedé en silencio, observando cómo sudaba el pastel en el plato, sintiendo el filo del hambre de antaño en las costillas. Entonces, mientras me pasaba el puré de papas, papá me miró y me preguntó: «¿Te bastan los 2.000 al mes, Elodie?» Su voz era suave y segura, como si preguntara por mis clases o el clima. Mi tenedor resbaló, haciendo ruido al chocar contra el plato. Por un instante, el mundo se redujo al espacio entre mis manos, el dinero que manejaba. Mi voz sonó tensa. La sala se congeló. Incluso el jazz suave pareció desvanecerse. El rostro de papá se ensombreció, con una confusión que rozaba el dolor. Se giró hacia mamá, quien seguía sin mirarme. «No he recibido nada», dije, cada palabra más pesada que la anterior. El silencio nos invadió a todos. Sienna parpadeó, repentinamente insegura. Mamá se secó los labios con una servilleta, con dedos temblorosos. No podía respirar. Las paredes se sentían demasiado cerca, el aire demasiado denso. Me puse de pie, raspé mi silla hacia atrás y salí de la habitación. En el pasillo, el familiar papel pintado se desdibujó mientras me apoyaba contra la pared, buscando aliento, respuestas, la parte de mí que aún creía que pertenecía allí. El frío del pasillo me atrapó mucho después de cerrar la puerta de mi habitación de la infancia. Me quedé mirando la pintura descolorida sobre mi viejo escritorio, trazando con nerviosismo las formas que había tallado en la madera años atrás. Todo parecía intacto, como si la chica que una vez vivió en esta habitación simplemente hubiera salido a comprar leche y no hubiera vuelto jamás. Habían pasado 4 años desde que me fui a Filadelfia, buscando la beca que supuestamente lo haría todo más fácil. Lo cierto era que me había convertido en un experto en fingir que todo iba bien. Cada semestre, llené mi agenda hasta que mi calendario parecía una pared de ladrillos, laboratorios de anatomía por la mañana, tardes dando clases particulares a estudiantes de primer año que apenas levantaban la vista de sus teléfonos, noches detrás de la barra sirviendo bebidas a clientes que dejaban propinas con monedas de 10 centavos y simpatía. Me dije a mí misma que era temporal, solo hasta que pudiera pagar el alquiler, solo hasta que pudiera permitirme un nuevo par de zapatos o una semana de alimentos que no vinieran envueltos en plástico retráctil. Mamá siempre decía que yo era fuerte. Lo decía tantas veces que se convirtió en la excusa favorita de la familia. Elodie siempre lo consigue. Sienna es más sensible. Era fácil de creer, al menos para ellos. La realidad era más confusa. Hubo noches en las que me dormí en mi escritorio, con los zapatos puestos, solo para despertar con el corazón latiéndome con fuerza y un papel a medio escribir abierto en la pantalla. Mis zapatos se rompieron por las costuras durante mi segundo invierno, y los grapé con material de oficina que robé de la sala de tutorías. Una vez, me desmayé detrás de la barra justo cuando la multitud se agolpaba para la última llamada. Desperté en una cama de hospital, con una pulsera de plástico apretada en la muñeca, mientras la enfermera de urgencias me preguntaba si debía llamar a alguien. Negué con la cabeza. Más tarde,
Mi gerente me dijo que había intentado contactar con mis padres. No habían contestado. Pensé que estarías bien, dijo encogiéndose de hombros cuando, por fin, llegué a mi apartamento. Mi compañero de laboratorio, Kayum, me esperaba en el pasillo con una bolsa de la compra y una mirada que decía que no aceptaría un no por respuesta. «Pareces un fantasma», dijo, poniendo una sartén caliente de pasta horneada en mis manos. Me senté en el borde de mi cama, sintiendo el peso de la comida, el silencio, la amabilidad. Por primera vez en semanas, dormí una noche entera sin despertarme en pánico. Pero a la mañana siguiente la realidad volvió con el toque de una notificación. Siena había publicado un carrusel desde una azotea de Los Ángeles, cócteles con marcos dorados, sillas de terciopelo y un toque de seda color crema. Etiquetado como almohadilla bendecida. El título decía, «Mamá siempre sabe lo que necesito». Los comentarios brillaron de admiración. Me quedé mirando la pantalla, la grieta en mi teléfono distorsionando su sonrisa, y traté de no calcular cuántos turnos me tomaría comprar una sola copa de ese champán. El mes pasado, le escribí a mamá pidiéndole ayuda con un nuevo atlas de anatomía. El mío estaba manchado de agua y se le caían las páginas. Ella respondió, «Es un lujo, Elodie. Tendrás que conformarte con lo que quieras». Esa misma semana, Siena presumió sus nuevas botas de diseñador. «Gracias, mamá, por creer en mi sueño». Nunca estuve exactamente enojado, solo cansado, vacío. Cuanto más veía, menos entendía dónde encajaba. No quería que me envidiaran ni que me compadecieran, solo quería dejar de sentirme invisible. Y tal vez, solo una vez, dejar de racionar el Tylenol y los fideos instantáneos. Esa tarde, de vuelta en Chicago, me senté a los pies de mi cama sosteniendo mis viejos zapatos, todavía agrapados en las costuras, y me pregunté cuántas versiones de mí misma había dejado atrás y si alguien alguna vez se había dado cuenta realmente. La mañana después del Día de Acción de Gracias, la cocina estaba bañada por una luz tenue. Cada superficie estaba demasiado limpia, demasiado silenciosa. Mamá hizo los movimientos, colocando platos y cortando naranjas para un desayuno que en realidad nadie quería. Siena se quedó en el mostrador, revisando su teléfono. Su risa era demasiado fuerte para el estado de ánimo que nos embargaba. La silla de papá raspó contra el suelo cuando se sentó. El sonido fue lo suficientemente agudo como para cortar el silencio. Me serví huevos fríos con una cuchara en el plato, pero ya no tenía apetito. Los ojos de mamá se movían de uno a otro sin fijarse nunca en ningún lugar. Siena habló sobre un desfile emergente en West Hollywood, con la voz burbujeante mientras describía a los influencers y las pasarelas digitales. Traté de escuchar, pero las palabras pasaban a través de mí, vacías como el asiento a mi lado. Papá se aclaró la garganta, mirándome y luego a mamá. «Elodie, ¿estás segura de que estás bien? Te ves delgada». Me encogí de hombros. «Estoy bien». Frunció el ceño, moviendo los huevos en su plato. «Si el apoyo no es suficiente, podemos hablar de aumentarlo. No tienes por qué esforzarte». Dejé el tenedor. «No hay apoyo, papá. Nunca lo hubo». Su rostro se congeló y por un segundo pareció mayor, cansado de una manera que nunca le había visto. Se volvió hacia mamá con voz apagada. «Darlene». Mamá presionó sus manos sobre su regazo y las líneas en su rostro se profundizaron. «Los gastos de manutención de Siena son más altos. Su programa es competitivo. Necesita más ayuda». Papá apretó la mandíbula. «Así que simplemente, ¿qué? Redirigiste todo a Siena y me dejaste creer que Elodie estaba bien». Mamá sostuvo su mirada, frágil pero firme. «Elodie es fuerte. Siempre se las arregla. Siena es más frágil». Un vaso se tambaleó cuando papá se apartó de la mesa y su silla raspó con fuerza contra las baldosas. «¿Hasta cuándo?» La voz de mamá apenas se oía. «Desde el primer año». Siena levantó la cabeza de golpe y olvidó el teléfono. «Espera, ¿qué? Mamá, ¿hablas en serio?» Su rostro se sonrojó, la confusión dio paso a la vergüenza y luego a la ira. «Me dijiste que papá enviaría el dinero». Papá la interrumpió. «Estaba, o creía que lo estaba». El silencio se apoderó de él como una tormenta. Las manos de mamá temblaron cuando tomó su taza, derramando el té sobre la mesa. Siena saltó y agarró toallas de papel. Nadie habló por un momento.
Luego, con una voz que apenas reconocí, Siena dijo: «¿Por qué no dijiste algo, Elodie?» La miré, el pelo perfectamente resaltado y los nuevos pendientes de oro. Sí. Mamá me dijo que no había suficiente después de la matrícula. Dejé de preguntar. Mamá se levantó de repente y recogió su tostada a medio comer. «No es el momento», dijo, pero su voz sonó débil y defensiva. Ella se dirigió al fregadero, dándole la espalda. Los ojos de papá nunca la abandonaron. «Me hiciste creer que nuestra hija estaba bien cuidada. Nos mentiste a las dos, por primera vez, Siena». Me miró como si viera a una extraña. Le devolví la mirada, deseando sentirme reivindicada, pero solo sentía vacío. Más tarde, desde el pasillo, oí sus voces alzarse, agudas y quebradizas. La insistencia de mamá en que solo había hecho lo mejor. La incredulidad de papá, transformándose en ira. Me senté en el escalón superior, con las rodillas pegadas al pecho, escuchando cómo la casa finalmente dejaba de fingir que todo estaba bien. Los siguientes días se difuminaron en una neblina de silencio, interrumpida solo por el eco de los pasos en pasillos que de repente nos parecían demasiado grandes. Papá se retiró a su estudio, revisando montones de papeles y extractos bancarios hasta altas horas de la noche. La cocina, que antes era el reino de mamá, se convirtió en un lugar de silencio. Platos apilados, pero intactos. Café enfriándose en la encimera. Una noche encontré a papá, encorvado sobre su portátil, con las gafas bajas. No levantó la vista de inmediato. Cuando lo hizo, tenía los ojos enrojecidos. «Revise la cuenta», dijo con voz tensa. «Se suponía que el fondo fiduciario se dividiría equitativamente entre ti y Siena. Tu madre le ha estado transfiriendo dinero extra, mucho más de lo que pensaba». Me senté en el borde del sillón, con la tensión anudándome los hombros. «¿Cuánto cuesta?» «Alrededor de 100.000, en los últimos 4 años». Sus manos temblaban mientras cerraba la computadora portátil. «Ya llamé al abogado. Revertiremos lo que podamos, pero llevará tiempo». Asentí, incapaz de decidir si estaba enojado, aliviado o simplemente entumecido. Arriba, mamá preparaba una maleta con movimientos cuidadosos y prácticos. El crujido de la cremallera parecía ensordecedor en la casa, por lo demás silenciosa. No lloraba ni ponía excusas. Simplemente trabajaba en silencio, doblaba suéteres y guardaba fotos familiares. Siena la siguió, exigiéndole respuestas, y su frustración se transformó en pánico a medida que la verdad se asentaba. Las llamadas telefónicas de Siena se volvieron frenéticas. Primero a mamá, luego a mí, luego a papá. «No puedo vivir en Los Ángeles sin ese dinero», dijo con voz tensa. «Mi renta, mi programa, todo se basa en el apoyo de mamá. ¿Qué se supone que debo hacer ahora?» Escuché, pero no me ofrecía a arreglarlo. Durante años, me mordí la lengua, cargué con el peso. Ahora, no quedaba nada más que decir. Esa noche, mamá y papá se reunieron en la cocina. Voces bajas y agudas. Solo oí fragmentos. Palabras como confianza, lealtad, daño. La voz de papá se quebró al final. «Ya no puedo hacer esto». Por la mañana, la decisión estaba tomada. Mamá se mudaría, al menos por ahora. No hubo gritos ni disculpas de último minuto, solo 2 personas que ya no tenían cómo ocultar lo que habían hecho. El día que mamá se fue, recorrió la casa como una sombra, recogiendo lo poco que necesitaba. Se detuvo en la puerta, con los brazos llenos de suéteres, y por un segundo, pensé que diría algo, una disculpa, un adiós, lo que fuera. Pero solo asintió una vez, cerró la puerta suavemente y se fue. Me quedé una semana más para ayudar a papá a adaptarse. Cocinó por primera vez en años, quemó las tostadas, pero se rió del desastre. Comimos juntos en silencio. El espacio entre nosotros ya no estaba lleno de sospechas. Me preguntó sobre la escuela, sobre mis amigos, sobre qué quería hacer después de graduarme. Al principio fue incómodo, pero era real. Por la noche, lo sorprendí leyendo en la sala, con el perro acurrucado a sus pies. De alguna manera, parecía más ligero, como si el aire finalmente se hubiera despejado. Siena me llamó, con una voz más baja que nunca. Dijo que había empezado a buscar trabajo, que estaba intentando aprender a arreglárselas por primera vez. Terminamos la llamada sin resentimientos. Algunas pérdidas no se curan de la noche a la mañana.
Pero en ese extraño y nuevo silencio, empecé a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo, como si alguien me hubiera visto. De vuelta en Filadelfia, el invierno se colaba por las ventanas del viejo apartamento, pero me sentía más ligero que en años. La ciudad estaba tan ajetreada y sombría como siempre, estudiantes corriendo por las aceras heladas, autobuses retumbando en las mañanas grises, escaparates que brillaban cálidos al anochecer. Por primera vez, mi vida no se medía en turnos de madrugada ni facturas sin pagar. Dejé 2 de mis trabajos a tiempo parcial y solo conservé las horas de tutoría que realmente disfrutaba. Al principio fue extraño, tener tiempo y energía para cocinar, para pasear por la ciudad solo porque quería. Mis calificaciones subieron constantemente. No porque de repente fuera más inteligente, sino porque por fin podía concentrarme. Mi mente ya no estaba ocupada con el próximo cheque del alquiler, o qué par de zapatos me duraría todo el semestre. Papá llamaba cada semana, a veces más. Nuestras conversaciones no siempre eran fáciles. A veces, había largas pausas mientras ambos buscábamos las palabras adecuadas, pero ya no había fingir. Me preguntaba por la escuela, por lo que leía, a veces por recuerdos que creía haber olvidado. Cuando me visitaba, me traía comida, siempre demasiada, como si estuviera compensando años de silencio. Siena y yo nos escribíamos más a menudo. Al principio, era incómodo, sus mensajes eran breves y cautelosos, con mucha cautela. Pero poco a poco, empezó a enviar fotos de hallazgos en tiendas de segunda mano, bocetos para escaparates de boutiques, comidas a medio terminar que ella misma había preparado. Una tarde, me llamó de repente. Su voz era más suave, casi insegura. Creo que finalmente lo entiendo, dijo. ¿Lo que te costó? Todo. Hubo una larga pausa. El ruido de la ciudad se filtraba por mi ventana. No busco una disculpa, le dije en voz baja. Simplemente no finjas que fue justo. No lo haré, prometió. Ya no. Una semana después, llegó un paquete, un par de zapatillas sencillas y resistentes, y una nota escrita a mano por Siena. Por todas las veces que caminaste solo, espero que ya no tengas que hacerlo más. Sonreí y las lágrimas me picaban en las comisuras de los ojos. En cuanto a mamá, no hablamos mucho. Empezó a trabajar en una tienda local de artículos para el hogar, enviando algún que otro correo electrónico breve. Espero que estés comiendo. Avísame si necesitas algo. Nunca necesité nada. Al menos, ya no. El dolor entre nosotros seguía ahí, pero no era intenso. Se había desvanecido hasta convertirse en un dolor silencioso y distante que casi podía ignorar. La vida se estabilizó poco a poco. Aprendí a hornear pan, a doblar la ropa antes de que se arrugara, a comprar comida antes de que se me acabara. Incluso me compré un abrigo de invierno nuevo, sencillo, pero abrigado y totalmente mío. La sanación no llegó como una gran revelación, sino como el regreso lento y constante a la paz habitual. Seguía siendo yo misma, seguía siendo Elodie, solo que un poco mayor, un poco menos temerosa de ser vista, un poco más dispuesta a reclamar mi lugar en la mesa. Algunas cicatrices no desaparecen, pero se suavizan. Y en su lugar, algo más fuerte finalmente puede echar raíces. Un año se desvaneció en la memoria, y con él, la agudeza de viejas heridas se atenuó hasta convertirse en algo con lo que podía vivir. A medida que se acercaba el día de Acción de Gracias, papá llamó y me preguntó si volvería a casa. Si se une a nosotros también, dijo, con cautelosa esperanza en su voz. Dudé, pero una parte de mí quería ver que había sobrevivido a la fractura. Dije que sí. La casa se sentía igual, las mismas tablas del piso crujiendo, el mismo aroma a canela y calabaza asada, pero la energía había cambiado. Papá, que nunca fue un gran cocinero, se quedaba cerca del horno, quemándose los dedos y riéndose. Siena llegó primero, con la maleta más ligera y un aire más suave, colocando flores de supermercado en un frasco de cristal. No hablamos de Los Ángeles ni de grandes sueños, solo comprendimos con serenidad que empezábamos de cero. Mamá llegó última, envuelta en un abrigo sencillo, con algunas canas más en la sien. Se detuvo en la puerta, insegura, hasta que papá la abrió del todo y se hizo a un lado. No hubo ningún gran saludo, solo un asentimiento, y ella se unió a nosotros. La mesa estaba puesta con manteles individuales desparejados y platos desportillados.
La cena fue modesta: verduras asadas, pavo un poco seco, relleno de caja y un pastel comprado que se derretía por los bordes. Nadie intentó impresionar y, por primera vez, nadie fingió. La conversación fluyó con cautela. Hablamos del trabajo, de mis clases, del primer sueldo de Siena en la boutique. Mamá escuchaba, a veces contaba alguna historia de su nuevo trabajo o hacía preguntas amables. Cuando el silencio se hizo presente, no dolió. Simplemente existió, una verdad compartida que todos comprendíamos. Nadie mencionó el año pasado, ni el dinero, ni las discusiones que nos separaron. No hubo perdón, pero algo más suave se instaló entre nosotros: el reconocimiento de que no podíamos cambiar lo sucedido, pero sí podíamos elegir lo que vendría después. Nos sentamos juntos, imperfectos pero presentes. Esa noche, al desempacar en mi antigua habitación, encontré un sobre escondido en mi cajón. Dentro había una nota de papá. «Esto es tuyo, Elodie. No porque te lo hayas ganado, sino porque por fin te vi». A su lado, mi descolorido recibo de matrícula, una reliquia de toda la lucha que había mantenido oculta durante tanto tiempo. Me senté en mi cama, pasando mis dedos sobre el papel, dejando que el peso de ser visto se asentara a mi alrededor. Durante la mayor parte de mi vida, creí que ser fuerte significaba tragarse el dolor y permanecer en silencio para que nadie más tuviera que soportar la incomodidad. Pero sentada a la mesa, me di cuenta de que la sanación más profunda no siempre se logra con grandes disculpas ni con un cierre perfecto. A veces, basta con ser reconocida, tener tu lugar preparado, oír tu nombre pronunciado con sereno respeto, saber que formas parte de la historia, no que eres una ocurrencia posterior. No lo arreglamos todo esa noche. Simplemente decidimos reunirnos tal como estábamos, y eso fue suficiente. Por primera vez en años, me senté a la mesa, no como la fuerte ni la silenciosa, sino como yo misma, plenamente presente. Por fin vista.